Aunque la tía May es la típica anciana bondadosa y cariñosa, ha vivido las aventuras más increíbles. May Parker, una hermosa e ingenua joven que creció en una familia humilde de Brooklyn. Después de que su primer novio resultara ser un ladrón y asesino, su amigo íntimo Ben le ayuda a superar ese trauma. Tras esto, la pareja se casó. Cuando el hermano menor de Ben, Richard, y su esposa Mary murieron en un accidente de avión, dejaron a su hijo huérfano. Ben y May lo adoptarían y vivirían felices durante varios años, hasta que una noche trágica, Ben fue asesinado por un ladrón. Paralelamente, sin que May lo supiera, Peter se había convertido en Spider-Man. Eso tendría gran impacto en su vida. May fue secuestrada por el Dr. Octopus, cuando los 6 Siniestros atraparon a Betty Brant en su primer plan diabólico en contra de Spidey. La mala suerte de May siguió cuando el escarabajo la tomó como rehén. Spider-Man fue al rescate, pero ella seguía viéndolo como una amenaza. May volvió a sufrir cuando el asesino del tío Ben fue liberado y atacó su casa con el fin de buscar el tesoro que no había logrado encontrar la primera vez. Pero probablemente el mayor shock de su vida se produjo cuando descubrió a su sobrino exhausto y con su traje de Spider-Man. Esta revelación no hizo sino reforzar todavía más la estrecha relación entre los Parkers y marcar el principio de una época positiva en la vida de tía May. Se trasladó incluso a la Torre Stark con Peter y Mary Jane cuando Spidey se unió a los Vengadores. Cuando Peter reveló su identidad secreta durante Civil War, May fue alcanzada por un disparo de un francotirador de Kingpin. El propio Mephisto fue quien le salvó la vida, como parte de un trato con Spidey. El trato implicaba que el mundo olvidaría el secreto de Peter. Tras esto, May empezó una nueva vida, se enamoró y se casó con James Jameson, el padre de Jonah Jameson. Independientemente del futuro que le reserve, parece poco probable que su vida siga siendo tranquila. A pesar de haber dejado atrás su juventud, la tía May tiene muchos admiradores, y le gusta cierto tipo de hombre malo. Uno de los importantes fue Dr. Octopus. Peter descubrió a su tía tomando té con un sonriente Dr. Octavius, aunque en ese momento Doc Ock solo había entrado a la vida de May como un simple inquilino. Ignorante del peligro que generaba, a May le pareció que Doc Ock era encantador. May aceptó un trabajo de asistente de Otto. Lo cierto era que Octopus había descubierto que tía May iba a heredar una isla que contenía una mina de uranio. Otto propuso matrimonio a May, con la esperanza de poner sus arpas en la isla. La herencia de una mina provocó consecuencias nefastas para May, cuando en una época ella fue testigo de primera fila del enfrentamiento entre Spidey y Doc Ock, poniéndose del lado del encantador Otto, e intentó incluso dispararle a Spider-Man. Por suerte para ella, falló el tiro. Gwen Stacy fue el primer amor verdadero de Spider-Man, y su memoria todavía tiene un lugar especial en el corazón del héroe. Peter y Gwen se conocieron poco después de que Parker empezara sus estudios en la Universidad Empire State. Cuando la tía May se encontraba enferma, Flash intentó presentarle a Gwen y a Harry, pero Peter estaba demasiado preocupado por su tía como para prestarles atención, lo que le hizo parecer seco y distante. Más tarde, cuando Peter se cruzó con Gwen en el hospital donde acudió a visitar a Norman Osborn, quedó totalmente asombrado por su belleza. Los dos empezaron a intimar cuando Peter compró una motocicleta y adoptó una actitud despreocupada. Quería que Gwen se empezara a fijar en él. Peter la lleva a dar una vuelta en su moto y se terminarían enamorando el uno del otro, aunque todavía pasaría un tiempo para ser una pareja. La relación se complicó cuando Peter conoció a Mary Jane Watson, la sobrina de su vecina. Su deslumbrante físico y actitud fiestera atrajeron a Peter, y pronto vería cómo las dos chicas competirían por su atención. Después de una fiesta que le realizaron Peter y Harry a Flash, Gwen se le declararía a Parker y finalmente serían pareja. La doble vida de Peter como Spider-Man complicaría la relación, sobre todo porque el padre de Gwen era el capitán de policía George Stacy. Durante una lucha entre Spider-Man y Dr. Octopus, el capitán Stacy moriría, intentando salvar a un niño de morir aplastado. Justo antes de morir, le pidió a Spider-Man cuidar a su hija. Desgraciadamente, Gwen culparía al arácnido por lo ocurrido, lo que confundiría a Peter sobre qué hacer. La muerte de Gwen a manos del más implacable enemigo de Spider-Man sería una de las peores tragedias de su vida. La sombra de Spider-Man siempre ha traído amenaza a la relación de Peter y Gwen, pero una amenaza más oscura fue Norman Osborn, y con esto hubo un secreto que Peter desconocía hasta mucho después de la muerte de Gwen. Se revelaría que Gwen tuvo una aventura con Norman Osborn, y no solo eso, había quedado embarazada. Gwen nunca le confesaría a Peter la aventura, y huyó a Francia, donde daría luz a unos gemelos en secreto, para después volver a Nueva York. Siempre se arrepintió de la aventura y en secreto deseaba educar a los niños con Peter.
Gwen incluso llegó a discutir acerca de la custodia de los gemelos con Osborn, que estaba completamente obsesionado con ella. Esto llevó a Norman en convertirse de nuevo en el Duende Verde, pero esta vez el centro de su ira no fue Spider-Man, sino Gwen Stacy. El Duende la secuestró y lo llevó a lo más alto del puente de George Washington. Un desesperado Spidey corrió a su ayuda y libró una de las duras batallas con Osborn, pero el Duende tenía una última carta para jugar. Arrojó a Gwen desde el puente. Spider-Man se columpió para salvarla, pero estaba cayendo demasiado rápido. Cuando la telaraña alcanzó a Gwen, su cuello se rompió. La muerte traumatizó tanto a Spider-Man. Atacó al Duende Verde, golpeándolo hasta matarlo. En eso paró y giró en el último segundo, esquivando el deslizador del Duende, y aparentemente este lo mató. Pero de hecho sobrevivió y se mudó a Francia, donde crió a los gemelos en secreto. Les contó que Spider-Man era el verdadero responsable de la muerte de su madre, asegurándose de que crecerían con un profundo odio hacia el lanzarredes. Todos anhelamos un gran amor, la clase de pasión que te saca el aire de los pulmones y te deja tambaleándote. Pero, ¿qué pasa cuando lo encuentras? ¿Solo para que te lo arrebaten de la forma más cruel imaginable? ¿Cómo respondes y cómo sigues adelante? Para Peter Parker, el amor de su vida fue Gwen Stacy. Después de que el Duende Verde la asesinara, al destrozado lanzarredes, le resultó casi imposible avanzar. Años después, Peter estaba felizmente casado con Mary Jane, y aún así, cuando llegaba a San Valentín, se sentía atormentado por los recuerdos inolvidables de su relación con Gwen. Tales pensamientos, si no se expresan, pueden afectar a una persona. Así que Peter sacó una grabadora que le pertenecía al tío Ben, y en ella trató de expresar todo lo que sentía. En esas cintas, cuenta los primeros días de su carrera como Spider-Man, cuando todavía estaba buscando su camino. MJ es capaz de iluminar una habitación con su presencia, pero su naturaleza jovial esconde un pasado turbulento. A primera vista, parece una chica fiestera, una intrépida triunfadora, que hace de modelo y actriz. No solo fue novia de Peter, sino que también fue su esposa, hasta que su matrimonio fue borrado de la realidad por el ser demoníaco Mephisto, a cambio de salvar la vida de la tía May. Mary Jane, cuando era adolescente, se vio obligada a quedar con el nerd de su vecino, llamando a la puerta de tía May y saludando a Peter con las siguientes palabras: «Acéptalo, tigre, te ha tocado la lotería». Desde el primer encuentro, los dos han pasado por muchos momentos difíciles, y Mary Jane sigue siendo una de las mejores amigas de Peter y una de las pocas que conoce su vida secreta como Spider-Man. MJ no tardó en verse involucrada en situaciones peligrosas y siempre preocupada por la integridad de Peter. A pesar de tener problemas, la pareja permaneció enamorada. Cuando Mary Jane quedó embarazada, Spider-Man le dejó el traje del arácnido a su clon Ben Reilly. Sin embargo, la felicidad de la pareja no duró mucho, ya que Norman Osborn mató a Ben y el bebé de Mary Jane moriría durante el parto. Al poco tiempo del regreso de Peter como Spider-Man, MJ fue raptada por un acosador que fingió su muerte, pero Peter era el único que creía que MJ seguía con vida. Finalmente dio con el paradero del acosador y rescató a su mujer, pero esto provocaría que Mary Jane dejara a Peter. Tras volver a reunirse, la pareja estaba más enamorada que nunca. Pero todo cambió cuando Peter decidió revelar su identidad en televisión nacional durante los primeros días del acto de registro superhumano. Peter no tardó en darse cuenta en que había cometido un grave error y se unió a las fuerzas antirregistro, lo que provocaría que la tía May y MJ se vieron obligados a huir de las autoridades.